Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en una mirada muy personal, casi íntima diría yo, sobre cómo se vive la primavera en un sitio muy concreto. Hablamos de Valdivia, en Chile, y lo hacemos a partir de un texto breve que nos ha llegado, pero, la verdad, con mucha personalidad. Se titula La enfermante transición de la primavera, y lo firma alguien con el seudónimo Ili. El título ya, promete, ¿verdad? No es la típica visión idílica de las flores y el buen tiempo. Nuestro objetivo hoy es precisamente ese, desgranar un poco cómo ve Ili esa primavera. Queremos entender qué nos cuenta del clima, de cómo afecta a la gente, pero también pillar ese tono, esa mezcla de observación y de algo muy personal. Y para empezar fuerte, vamos con una frase del texto que la verdad impacta bastante. En Valdivia no andar con catarro es un milagro. Ahí es nada. Vamos a intentar entender por qué dice algo tan... El relato empieza ya con fuerza, pintando un cuadro de contrastes de temperatura, brutales. Habla de mañanas con un frío que dice, literalmente, que cuela los huesos. Y recalca lo duro que es esto para los niños, claro, que tienen que ir al colegio temprano con ese panorama. Pero ojo, que luego la cosa cambia. A media mañana, dice Ili, suele salir el sol. Fíjate, es interesante, lo crucial aquí no es tanto el frío por un lado, o el sol por otro, sino esa oscilación, ¿no? Ese cambio tan brusco. Parece que el autor pone el dedo en la llaga de la inestabilidad. Ese frío de la mañana, que suena casi a invierno, Sí, de los que se te meten dentro. eso es, choca de frente con el sol del mediodía, que, aunque se agradece, puede ser un poco engañoso. Es como si el invierno se negara a irse del todo. Engañoso y, yo diría hasta traicionero. Porque, para complicar más la cosa, Ili añade que justo cuando empiezas a pensar que ya refresca un poco, aparece un viento frío. Exacto. Y el día no termina ahí, ¿eh? Describe cómo por la tarde y por la noche, ¡zas! Otra vez frío intenso. Pues justo esa variabilidad, esa montaña rusa térmica diaria, es lo que él llama la parte enfermante. No habla de una transición suave, paulatina hacia el calor, más bien parece una lucha diaria. Una batalla, ¿sí? Una batalla entre temperaturas opuestas. Y es ahí, en ese campo de batalla, donde se crean las condiciones perfectas para lo que cuenta después sobre la salud. Es un estrés para el cuerpo, ¿no? Tener que adaptarse a esos bandazos de temperatura en pocas horas. Claro, la conexión es inmediata. Ili señala que la consecuencia directa de este clima un poco loco son los resfriados, los catarros. Y se fija mucho, de forma muy gráfica, en los niños. Cuenta cómo en cuanto ven el sol a media mañana, pues bajan la guardia. Se confían y acaban en pura polera. Ajá. Que para entendernos aquí sería en camiseta, ¿no? De manga corta o algo así. Y ahí es donde Ili mete esa observación casi de sociólogo sobre la porfiadez infantil, esa terquedad, esa inconsciencia de los críos, ¿verdad? Sí, sí. Porque aunque él mismo dice que sigue soplando ese viento frío, el traicionero, los niños, en cuanto notan el calor del sol, ¡hala!, fuera ropa de abrigo. Y el resultado, claro. Pues ahí usa una expresión chilena que es potente. Dice que pescan cabrones resfriados. Uf, suena fuerte. Sí, la expresión sugiere que no son 4 mocos, ¿eh? Son catarros serios, de los que te dejan doblado. La imagen es potente, desde luego. Niños jugando casi como en verano mientras les da un viento helador. Es casi una metáfora de esa primavera tan contradictoria. Sí, y me gusta cómo lo contrapone enseguida con otra estampa social completamente diferente. Habla de las viejas, usa ese término, que entendemos es coloquial allí, para las mujeres mayores. Describe cómo ellas, cuando vuelve el frío por la tarde, hacen justo lo contrario. Exacto, es un contraste buscado y muy revelador, creo yo. Frente a esa impulsividad de los niños, que reaccionan al sol sin pensar en más allá, nos muestra la prudencia de las mayores. La experiencia, ¿no? Claro, ellas ya saben de qué va la primavera en Valdivia. Anticipan el frío y eligen recogerse. Dice, sentarse a tomar mate junto a sus estufas. Ahí vemos dos maneras de afrontar el mismo clima. Quizás por edad o por prudencia simplemente. Sí, los niños viven el momento, el sol. Las mayores se preparan para lo que saben que viene. Es curioso cómo el clima puede reflejar distintas formas de ver la vida o distintos grados de cautela. Y ese detalle del mate junto a la estufa. Eso tiene miga también, ¿verdad? No es solo calentarse. No, claro que no. El mate en esa parte del mundo es mucho más que una bebida. Es un ritual social, un símbolo de hogar, de calma, de confort. ¿De refugio? Exacto. Al decir eso, Ilia no solo describe cómo combaten el frío, sino que evoca una atmósfera íntima. Contribuye a esa idea de que la primavera, para algunos,
Es más de estar en casa que de salir, al contrario de lo que solemos pensar aquí, ¿no? Totalmente. Pero el texto no se queda solo en esa parte dura, en lo enfermante. Hay un momento en que mira un poco más allá. Deja entrar un poco de luz, podríamos decir. Escribe, pronto vendrá el verano. Y con eso parece que cambia todo. No solo el tiempo. Así es, esa mirada al verano es como el contrapunto necesario. Si la primavera es inestable, de encierro para unos, de enfermedad para otros, el verano se ve como la liberación. La estación de salir. Eso es. Y menciona un cambio social, claro. La gente, o dice una población flotante, se irá a los balnearios de la zona. Esa población flotante sugiere movimiento, ¿no? Gente que viene de fuera, turismo, o gente de allí que se mueve. Exacto. Da a entender que Valdivia o su costa cercana tiene otra vida en verano. Implica salir, disfrutar al aire libre, relacionarse en otros sitios que no son la casa con la estufa. Más dinamismo. Sí, mucho más. Un contraste muy claro con esa atmósfera de resistencia casi, que pinta para la primavera. El verano es como la salida de esa trinchera climática que describe. Y justo cuando parece que va a cerrar con esa nota de optimismo, de playa y sol, Ili nos da una sorpresa final. El tono cambia radicalmente. Se vuelve súper personal. Sí, es un giro. Casi una confesión. Escribe, lamento que mi pololita no venga a verme. Seguiré aguardando estoicamente solo. Ya hemos dicho que pololita es como novia, en plan cariñoso, en Chile. Ajá. Y lo remata con un patatín patatán. Así, corto y un poco enigmático. ¿Qué hacemos con este final? Pues para mí ese giro es lo que da una profundidad especial al texto. Lo saca de la simple crónica del tiempo. Le mete una capa emocional muy potente. Sí, de repente es él. Claro, el que observaba el clima y a la gente de pronto se muestra él mismo, con sus sentimientos. Esa frase sobre la pololita conecta la espera del verano con su propia espera personal. Una espera con un punto de melancolía. De soledad, dice. Sí, su soledad parece hacer eco de esa sensación de estar atrapado en una estación intermedia, en una transición que no acaba de pasar. Es como si el tiempo de fuera y el tiempo interior fueran un poco a la par, ¿no? Esa primavera desapacible y su ánimo de espera solitaria. Exactamente. Humaniza todo el relato. Ya no es solo la primavera en Valdivia, es la primavera sentida por Ili en Valdivia, esperando dos cosas: el buen tiempo y a su pololita. ¿Y el patatín patatán, qué puede ser? Pues es curioso, ¿verdad? Podría ser una forma coloquial de quitarle hierro, como diciendo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Una especie de encogerse de hombros. O una muletilla para terminar, sin más. Un punto final un poco rápido, juguetón incluso, que choca con la melancolía que antes. O quién sabe, igual es una forma de decir, y la vida siga a pesar de todo. Deja la puerta abierta. Bueno, hemos ido desmenuzando el texto. Si tuviéramos que resumir, que sacar lo esencial, ¿qué ideas clave nos llevamos de esta pequeña visita a la primavera de Valdivia según Ili? Pues yo me quedaría con varias cosas. Primero, la fuerza de cómo describe las sensaciones. Casi te hace sentir ese frío que cuela los huesos, ¿verdad? Y la frustración del tiempo loco. Nos enseña cómo el clima no es solo un dato de temperatura, es una experiencia que te afecta física y emocionalmente. Estoy de acuerdo. Y luego está esa observación social tan aguda. El contraste entre los niños lanzados y las mayores prudentes. Sí, Nos dice mucho de cómo nos adaptamos, o cómo diferentes grupos se adaptan a un entorno que puede ser difícil o impredecible. es un pequeño estudio de adaptación humana. Sí. Casi antropológico. Y el tercer punto para mí fundamental es cómo se mezcla lo de fuera con lo de dentro. Cómo Ili une la crónica del tiempo y las costumbres con su propia sensación de soledad, de espera. Nos recuerda que siempre vemos el mundo a través de nuestras propias gafas, ¿no? De nuestras emociones. Exacto. No es un informe meteorológico, es la primavera vivida por Ili. Es una microcrónica que es ambiental, social y personal a la vez, todo en unas pocas líneas. La verdad es que ha sido fascinante explorar esta enfermante transición con la mirada de Ili. Ver cómo algo que parece tan normal, el cambio de tiempo en primavera, puede influir tanto en la salud, en las costumbres, en las relaciones y hasta en el ánimo. Exacto. Y te deja pensando, ¿verdad? Al final, ¿para qué sirve pararse en estas pequeñas historias tan locales, tan subjetivas sobre el tiempo que hace? Bueno, ¿para qué?
Pues quizás su valor está justo ahí, en que nos dan una comprensión mucho más rica, más humana, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con los ciclos naturales. Estas historias íntimas, como la de Ili con su frío, sus niños resfriados, sus mayores con el mate y su espera, nos conectan con cómo se siente el clima. Nos sacan un poco de los números, de las medias, de los mapas del tiempo. Justo, nos muestran esa red compleja donde se junta el clima, el cuerpo, la cultura, la emoción, algo que a veces se pierde en análisis más grandes, más abstractos. Entiendo. Y quizás como una última idea para quienes nos escuchan, podríamos plantear esto. Nos paramos a pensar en cómo nuestro propio clima local, aquí donde vivimos, nos va moldeando. Cómo influye, aunque sea sutilmente, en nuestros hábitos, en nuestro humor, en las pequeñas cosas de cada día. Es una buena pregunta. Quizá la historia de Ili nos pueda invitar a mirar nuestra propia transición, sea enfermante o no, con un poco más de curiosidad, a fijarnos en los detalles y en cómo nos tocan. Qué pequeñas historias de clima y de vida se esconden en nuestro día a día, aquí y ahora.